Sí, creo que ya está bien. Para quien encuentre esto, mi nombre es... En realidad creo que mi nombre es irrelevante. Hay más nombres que voy a mencionar más importantes que yo, aunque haya salvado al mundo de la raíz y todo eso, ya sabéis. Este cuaderno es un diario donde he recopilado toda la información de mi viaje a través de los mundos y las notas que he encontrado de los investigadores que comenzaron toda esta trama. La raíz, soñadores, las bases, los mundos, el apocalipsis. Perdón. Lo suyo sería que os hable primero de mí y mi heroica misión para encontrar al antiguo... Bueno, tampoco pasó tanto tiempo. Más bien para encontrar al anterior héroe. Mi tribu, mi clan o pequeña población de pocos recursos y avanzada tecnología, para lo que más tarde encontré, solo era una agrupación de gente intentando sobrevivir en medio de un apocalipsis provocado por unas criaturas con forma de raíz, que avasallaron con todo a su paso sin dejar supervivientes, pues tenemos una costumbre de enviar al primer joven que cumple la mayoría de edad, 18 años, a derrotar al temible dragón. Luego resultó que el dragón también era una criatura de la raíz. Bueno, perdón, me adelanto de nuevo. Gracias a... cosas, pude averiguar qué fue de este héroe que consiguió derrotar al dragón, porque yo fui el siguiente. Pero mi misión consistía en buscarle a él y averiguar por qué no regresó de su victoria. Resulta que cuando zarpamos terminamos en lo que antiguos investigadores, antes de que todo esto se fuera al garete, llamaban bases, numeradas desde la 1 a la 17, al menos que yo haya llegado a conocer. Y luego está la base principal. Aquí llevaban experimentos para conectar con otros mundos, obtener recursos de ellos, entablar relación con otras culturas y todo eso, pero salió mal. Conectaron con esta raíz y ahora intenta acabar con nosotros como lo ha hecho ya con otros mundos. Cuando yo me embarqué en la búsqueda del héroe, una ola volcó mi barca y acabé en la base 13, de las pocas habitadas al parecer, mientras que mi predecesor terminó en la base 16, reconocible desde el exterior porque tiene un faro. La líder de este grupo de supervivientes se llama Ellen Ford, una tía dura. Su abuelo, el comandante Andrew Ford, es conocido como el fundador, una leyenda que mantuvo a todos a salvo aquí cuando la invasión comenzó, pero hoy en día no se sabe qué fue de él. Al parecer estuvo involucrado en los experimentos que nos dejaron así, pero ninguno de sus colegas vive a día de hoy. Y es raro, porque él sí, puesto que Ellen no es joven precisamente. En resumen, yo quería ir a la base 16 para encontrar a nuestro héroe, pero aquí nadie sabía cómo ayudarme, más allá de darme estas armas de fuego que, mejores que mi espada desde luego, y me permiten usar lo que ellos llaman la piedra del mundo, o ATAD, como lo llamaban correctamente, aparato de translocación de apertura dimensional. Muy complicado. Hay varios por el mundo y por otros que no son el nuestro, y te permite transportarte entre ellas. De hecho, es lo único que me permite salir de aquí, a lo que en su día fue una ciudad. Cuando llegue a mi glorioso rescate del héroe os hablaré mejor de ella, las bases y todo el jaleo que hubo hace unos 60 años. Ford dejó la piedra del mundo desconectada y la llave para encenderla a Ellen. Ella ha confiado en mí para intentar encontrar a Ford y resulta que no está en este mundo. En una iglesia envuelta en raíces como si fuese una única entidad, mitad humana, mitad de raíz, se llamaba la Madre Raíz. Ella me dijo que Ford se fue a otro mundo y solo podría ir a través de la Torre del Laberinto. Creo que Ellen no lo sabe, pero cuando ayudé a la Madre Raíz a separarse de la raíz, se refugió en la base con los demás. Es buena persona, además de la abuela de Ellen. En la misma iglesia encontré su diario. Al parecer, cuando la raíz invadió nuestro mundo, ella estableció una especie de conexión con esta, y en las muchas pesadillas que ella tenía, podía ver en primera persona cómo la raíz asesinaba a supervivientes. Podía sentir las emociones de estos al matar. Estas cada vez fueron a peor. Empezaba a sentir ese placer como suyo, y decidió separarse de su marido, Ford, y de su hija Nadine. Así terminó en esta iglesia, separada de la base para impedir que la raíz hiciera la jugada inversa, ver a través de ella para localizar el refugio. Espero que algún día sea capaz de contarle quién es, y si ya lo sabe, pues que se reconcilien. Nadine, o la Madre Raíz, me envía a la torre, un lugar rarísimo, pero en él hay multitud de puertas que conducen a otros mundos, o eso me dijo su guardián. Cada mundo al parecer tiene su guardián, que protege el mundo. Si este cae, para la raíz es más fácil invadirlo, pero resulta que nuestro mundo es distinto, me contó. No tenemos guardián, más bien no lo necesitamos. Pero, ¿y cómo nos invadió la raíz? Por lo que me contó, solo pude hacerlo mediante una invitación de este lado.
Ya os contaré quién fue. A través del laberinto podía llegar a diferentes mundos. Aunque se llama así, más bien parece un lugar de ruinas flotantes y varios portales, pocos accesibles. Aquí encontré unas notas de Ford. Estuvo viviendo prácticamente aquí un buen tiempo. Habla de los mundos, por lo que yo a continuación le seguí a través de ellos. Empecemos por Rom. Rom era un páramo. De entre sus dunas sobresalían antiguos altos edificios y sus pocos habitantes ahora eran mutantes llamados Buri. Había humanos normales también, pero en menor medida. Luego estaban los Akari, alguna especie de vida inteligente, el rey inmortal Ezlan y sus constructos los Virs, los dirigentes. Este mundo fue atacado por la raíz con anterioridad y consiguieron expulsarla. Eso era bueno. Podía preguntarle al rey cómo lo hicieron, qué truco usaron. Bombas nucleares. Este páramo no es culpa de la raíz, sino del rey que redujo su mundo prácticamente a cenizas desde la cómoda protección de su torre. Probablemente os preguntéis por el guardián, o guarí, como lo llaman aquí. El rey lo sacrificó para mantener con vida su mundo, y aparentemente a él. Se baña en un extraño líquido blanco que le nutre y lo mantiene inmortal. Y por lo que he oído de un Buri, cada 7 años envía sus Virs a los pueblos para seleccionar unos sacrificios. Pensaban que era algo honorífico, pero descubrieron que no eran más que sacrificios para su líquido o sus máquinas. No estaban seguros de para qué exactamente. La cuestión es que este rey aceptó verme, no sin antes ponerme a prueba, y la cosa quedó así. Ford estuvo aquí, pero decidió emplear su tiempo con los Akari. Tras eso se marchó, así que para viajar a otro mundo en el que estuvo, puedo quitarle la llave del laberinto que posee a la fuerza o aceptar su demanda, que básicamente consistía en abrir el mismo portal a otro mundo, matar a su guardián y traerle el corazón de este para así restaurar a un nuevo guardián en su mundo y renovar su civilización, a su manera, como él dice. Claro que todos los mundos tienen su guardián que los protege. Ellos perdieron el suyo y quieren que mate al de otro mundo para restaurar el suyo. Eso significa, exacto querido lector, el otro mundo quedará desprotegido a merced de la raíz. Y él lo sabe. El mundo en cuestión se llama Corsus, un pantanal. Es lo que es. Anteriormente parece que gozaba de mejor aspecto y más habitantes, pero desde la llegada de la reina todo se va convirtiendo poco a poco en lo que es ahora. La reina, pacífica, ofrece a todo el mundo que se una al Iskal, alguna clase de dios omnipotente o presencia. El Iskal es el mundo, ella, y todos somos bienvenidos, todos. Somos uno. Aquí encontré las notas de unos caminantes que vinieron, y uno de ellos tuvo la curiosidad de averiguar qué era eso del Iskal, y averiguaron el horrible final que augura, transformados en los insectos que pueblan el pantano. Rechacé su invitación, amablemente. La reina Iskal, casualmente, también quiere el corazón del guardián, de su propio mundo. No me ha dado razones para quererlo, pero viendo su ambición por que todo sea uno con el Iskal, creo que siente algún tipo de admiración por la raíz y quizás cree que puede unirse con ella o absorberla. Sinceramente, no es de mi incumbencia. Le entregué el corazón a uno o a otro, conseguí la llave del laberinto para llegar hasta Yaesha, un mundo bastante visitado por Ford, según sus notas, y también por mi predecesor. Pan es el nombre que reciben estos faunos que habitan este selvático mundo. Al fin, uno agradable. A mi llegada se encontraban en medio de una lucha, rebeldes contra su emperatriz, que favorece a los nobles y desatiende al resto de su pueblo. Por lo visto, Ford los entrenó y adiestró en el arte de la guerra. Entre sus idas y venidas entre mundos les traía armas y suministros. Era su forma de devolverle el favor a Navum, la líder de los rebeldes, que lo salvó cuando Ford llegó a este mundo, y mataron a todos los que le acompañaban, hasta que la emperatriz consiguió atraparlo y ahora lo mantiene cautivo en su zigurat. También hablaron acerca de la inmortalidad de la emperatriz, debido al fruto de la vida al que solo ella tiene acceso, y lo comparte con algunos centinelas y nobles que la colman de regalos. Navum, como antigua centinela de ella, también come del fruto, y al parecer envejece mucho más lentamente. Yo no llegué a ver a ninguna emperatriz, pero sí sé que mi predecesor se enfrentó a ella. Así pues, otros gobiernan en su nombre o se mantiene oculta tras sobrevivir a la lucha, pero al fin pude encontrar a Ford. No pasa nada. Nunca pensé que volvería a ver a un humano. ¿Cómo has llegado aquí, a este mundo? Un hombre ya entrado en años, cansado de la vida, tumbado tranquilamente en la cama de su celda. Le expliqué la situación y la mía. Me habló de un antiguo compañero suyo, Harsgard, de que conectó a la raíz a un soñador y de esa manera invadió nuestro mundo.
Aún no entendía lo que me decía hasta que pude comprobarlo con mis propios ojos. Me dijo que no le quedaba nada en la base. Me entregó una llave que activaría un espejo en los niveles inferiores de la base 13, que me transportarían a la base 17. Claro, ¿por qué no? Piedras, espejos... Nadie se interpuso en mi camino. Bajé a los niveles inferiores de la base, como efectivamente me indicó Ford. Allí se ocultaba la verdadera cara de estas bases. Eran lugares de experimentación, con niños, nada menos. La base 17 era igual que esta, la 13. Pero como predijo Ford, estaba invadida por la raíz. Alguien hacía de portal para esta. Y no era otro que mi antiguo compañero, nuestro héroe, que derrotó al dragón. Se encontraba tumbado en una camilla con un extraño casco de luces rojas. No pensaba que alguno de los nuestros entendiese esta tecnología, así que no fue voluntario. El antiguo compañero de Ford, Harsgard, fue el causante. Al entrar en contacto con mi compañero me enfrenté a él, en lo que aparecía un espacio mental que le conectaba con la raíz, mientras oía la voz del investigador. Lo único que pude hacer ya era permitir su descanso. Mi misión estaba completa. Podía volver con los míos, pero lo correcto era permanecer aquí y enfrentarme al auténtico mal. Aquí en la base 13 pude comprender el alcance de todo esto, la verdad de la situación de mi predecesor. Permitidme contaros, con mis palabras, cómo se originó este mal en nuestro mundo, hace 60 años, en 1960. No he encontrado datos exactos del descubrimiento, pero al parecer encontraron lo que actualmente llamamos Piedra del Mundo, o más técnicamente Patat, junto a unas runas grabadas. Esas runas parecen una combinación de elementos jeroglíficos, logogramas sumerios y variantes elamitas, o sea, muy antiguo. El director de toda esta operación de investigación era un tal Neville. Por debajo de él parecían estar Andrew Ford y luego los diferentes investigadores y doctores, como Harsgard, un tal Lim, Sebastian Weiskopf o Enji Sato, trabajando en el llamado Proyecto Militar Secreto. Todos ellos dedicados al estudio de la piedra y las runas. Al principio pensaban que podría ser una nueva fuente de energía, pero no daban con ningún resultado, hasta que Yurik Harsgard, ya os dije que sería importante este nombre, apareció con una respuesta. Decía estar comenzando a comprender el significado de las runas, y aunque se lo explicaba a otros investigadores, nadie llegaba a verlo a su nivel, hasta que usó un cristal de rubí para desbloquear una puerta. Así que al parecer Neville le entregó el proyecto, trabajaría en ello a tiempo completo. Según él, las runas parecían un manual de instrucciones, escritas por un tal Hueso de Garra. Hablaba de su mundo, una tierra sin enfermedades, dolor, sufrimiento o pena, una tierra sin muertes. Es a través de sus palabras que averiguan el nombre de Piedra del Mundo, un artefacto de observación o transporte, al menos así lo describe su mundo, uno que parece más avanzado que el nuestro, y que esa opción parece estar también disponible para nosotros, pues las runas hablan de conectar mentes con mentes para alcanzar su mundo. Ford se mostraba reacio a todo esto, pero la ciencia de la que hablaba Hueso de Garra era muy precisa, y en poco tiempo se dieron instrucciones sobre cómo conectar mentes de voluntarios a la Piedra del Mundo, en junio de 1961. Para entonces no está claro de si se ha encontrado más piedras del mundo o estaban todas juntas y las han trasladado a otros lugares de Estados Unidos, pero para cuando los experimentos con humanos van a comenzar ya existen mínimo 13 bases, pues es en la propia base 13 donde se encontraban estas runas. Las primeras pruebas no salieron bien. Al parecer el lóbulo frontal impide la conexión con la Piedra del Mundo. Básicamente se defiende a sí mismo de lo que serían falsedades. Suponiendo que conectaba a otro mundo, quizás no entendía el concepto de visualizar otro mundo mientras observa este. Así que se decidió sedarlos y ver lo que ocurre a través del subconsciente con técnicas modernas para ver los sueños. Antes de estos momentos a los voluntarios se les llamaba vigilantes, y es por esta situación que pasan a llamarlos soñadores. De la sedación se encargaría el Dr. Lim. Desde aquí, Harsgard, en julio, comenzaría a obsesionarse aún más con el proyecto Soñadores. Slade Archer y la mayor parte también, hasta el punto de empezar a pisotear un poco lo que venían siendo los derechos de los trabajadores. Las pruebas del proyecto Soñadores parecían ir bien encaminadas, consiguen establecer una vaga conexión con otros mundos, pero parece que los soñadores influían en nuestro plano también.
El soñador, Catherine, provocaba un alto nivel de depresión en su equipo, hasta la necesidad de pedir antidepresivos, una cantidad que no afectase a la concentración de la base 1, pero Harsgard al parecer se negó, como si esperase ver hasta dónde llegaba. Hubo incluso robos de ketamina. Weiskopf pasó a ser el nuevo director de psicología en agosto de 1961, de la base principal, algo que no esperaba hacer para el gobierno. En 1962 comenzaron los problemas. El doctor Joseph Brunner, en su vigilancia con Catherine, se quitó la vida. Desde que todos compartían pesadillas, alguien vigilaba constantemente a Catherine. Sus últimas notas decían algo así como: el final es igualdad, serenidad, entre cenizas, salpicadas en sangre. Todos los que compartían pesadillas compartían otra cosa. Las pesadillas, criaturas del vacío que esperan y vigilan, les susurraban en sueños. Pocos días después, la base 1 se cerró permanentemente. El soñador Catherine murió. La mayor parte del equipo de investigación murió o fueron internados en un centro psiquiátrico. Se trasladó la información al resto de bases para tomar precauciones, pero Neville y Harsgard ignoraban estas dudas de Ford. Antes de esos sucesos, Harsgard trajo a la base a Enji Sato, un patólogo para vigilar la salud de los soñadores. Sin embargo, parecía más como si lo hubiera hecho esperando que ocurriera algo. Y así fue. Weiskopf se llevó la parte de las culpas de lo ocurrido en la base 1. A pesar de que hacía su trabajo, no vio nada parecido a esa depresión extrema que sufrieron Brunner y Schleiermacher. Sus sesiones no apuntaban nada de eso. Al menos Schleiermacher sobrevivió. La causa de la muerte de los miembros de la base 1 se trata de algún tipo de infección, pero algunos miembros vieron cómo sacaban bolsas de cadáveres de allí, junto al costoso equipo tras su desinfección. Algunos miembros de otras bases sospechaban lo ocurrido allí. En septiembre del mismo año, el soñador de la base 2 murió también. Su nombre era Gastón. La sedación de este soñador no parecía hacer suficiente efecto. De hecho, mostraba signos de insomnio. Para ello se pidió aumentar la sedación, pero Harsgard se negó. Por el contrario, ordenó apretar las ataduras de sus extremidades. No se sabe si se encontraba despierto o era consciente de sus acciones. No quedan registros de entonces. El doctor Simkin achaca el problema a la disolución del sedante. La cuestión es: este soñador destruyó millones de dólares en equipamiento, sobrecargó a 2 soldados y a varios investigadores, más asesinados. Después se disparó en el ojo. De nuevo parece que Harsgard estuviese preparado para algo así. Esta vez cambió de opinión, aumentó las dosis de todos los soñadores y las ataduras. Esta es también la primera vez que Enji Sato encuentra una membrana de fibrosa en el tejido cerebral de Gastón, cosa de los fármacos o la conexión con la piedra del mundo. Para diciembre también perdieron al soñador de la base 3. No encontré el nombre de este. De nuevo, parece que estos errores entraban en los cálculos de Harsgard. Comenzaba a obsesionarse con Hueso de Garra, aunque causara la muerte de inocentes. La base 3 salió ardiendo. Mientras su soñador parecía sufrir, los asistentes procedieron a darle oxígeno, y como si respirara fuego, todo estalló en un momento. Durante la revisión de las cámaras de seguridad entre Schleiermacher y Harsgard, durante un fotograma, ambos, aunque no lo mencionaron, vieron a la criatura de sus pesadillas, el rostro del dragón de sus sueños, como si él los hubiera visto también. Durante el 1963 no se registra nada especialmente relevante. Se duda de si lo sucedido en la base 1 fue un virus, y no la depresión, traslado en secreto de cuerpos que dicen venir de la base 1, pero sus nombres y rangos no existen. Schleiermacher se volvió inestable, es imposible sacar nada en claro de él, pero las notas de Harsgard parecen apuntar que lo ocurrido fue cosa de Hueso de Garra, que intentó comunicarse con la base a través del soñador, y se manifestó, dice, en una forma avanzada de nihilismo, que mató a muchos. Se investigaron los problemas con los medicamentos de la base 1 antes de conectar la base 4, pero Harsgard también pidió a Weiskopf aumentar el campo, algo puramente científico que nunca usaría en humanos. Entonces, ¿para qué lo quiere? En 1964, Enji Sato pudo investigar los cuerpos sacados de la base 1, en un laboratorio aparte donde nadie esté en peligro, y pudo realizar la autopsia al soñador de la base 2. Aún así, se montó un laboratorio en el exterior. La base principal le resultaba caótica, mucha gente nueva. El ejército estaba contratando a lo loco tras el contagio de la base 1. De las autopsias pudo encontrar la misma membrana fibrosa combinada con el tejido cerebral que ya se halló en otro, pero en los infectados de la base principal también está, como si la conexión trascendiese las fronteras de los cerebros de los soñadores, y el virus sigue dentro.
Harsgard se marcha a la base 13. El sujeto 2409 parece tener una conexión estable. Allí están las runas también. Podrá estar más cerca de ellas. Su paso para conectar con Hueso de Garra está más cerca. Le susurra en sueños. En 1966, el monitor del soñador se ilumina. Parece haber conectado con algo. Imagino que entre esta fecha y 1968, puesto que no hay datos concretos, las conexiones de los soñadores mejoraron. Parece que los sujetos deben ser niños. Algo sobre que su cerebro no está tan influenciado por, ¿cómo decirlo?, los problemas de una vida adulta. Algunos soñadores que consiguieron conectar realmente con un mundo que quedaron registrados son Gabriel, el sujeto 2419, y Casa, 2419, 2. Ambos conectaron al mismo mundo, uno de criaturas peludas bípedas, que bien podrían ser ratas. Fabrican herramientas y estructuras con vegetación. Por alguna razón desconocida, estos peludos mataron al guardián de su mundo. Y como ahora sé, un soñador realmente conecta con el guardián de un mundo. Establece un vínculo. No se sabe si estos peludos pudieron detectar esta intrusión y lo mataron. La cuestión es que con la muerte del guardián también vino la del soñador. Más tarde conectaron al soñador Casa. El mundo había cambiado. Antes parecía un terreno compuesto de carne que respondía a los estímulos. Ahora todo eran protuberancias con forma de raíz, apenas reconocible al mundo anterior. El mundo pasó a estar habitado por estas criaturas raíz. Apenas había peludos. ¿Fue la culpable de la muerte del anterior guardián? Y luego está Clementine. Ella es importante. Bueno, será. Aún no se ha hablado qué fue de ella. Era el sujeto 2923. Es la única cuya edad registrada, 16 años, conectó con un mundo helado, lo que obligaba a mantener su temperatura aquí inferior a 13 grados. El guardián con el que conectó parecía percibir emociones, como la tristeza al ver unas crías perdidas en su mundo. A veces también sufría pesadillas y gritaba descontrolada. Año 1968. Este fue el año de la invasión. A mediados de junio, sin fecha exacta, ocurrieron dos eventos a la vez. Y son importantes, porque tiene que ver con lo que aún no os he contado de mi viaje. Harsgard, en la base 17, lo hizo. Conectó a un soñador con Hueso de Garra. A la vez, Clementine también en la base 13. Desapareció de ella sin dejar rastro, llevándose por delante al conserje que se encontraba allí en ese momento. Solo dejó un enorme boquete en el lugar donde debería estar su camilla. El 20 de junio, el contacto entre las bases se estaba perdiendo. Weiskopf y Sato no saben qué ocurre, solo reciben la orden de empaquetar y abandonar las bases. Pero brigadas de marines no paraban de llegar. En 2 días, la base principal se había cerrado. La raíz lo invadió todo. Engie y Weiskopf se encerraron en el laboratorio que había montado en el exterior para, como una semana después, el ejército reventar toda la base. Ni la piedra del mundo quedó. El resto de la base principal ahora viven unas ratas gigantes armadas, quizás provenientes del mundo de Casa. Pero la ayuda militar sigue sin llegar. Muchos han muerto a manos de las ratas. Ellos se quedaron ocultos en el laboratorio, hasta que Weiskopf un día no está al despertar. Ha ido a intentar establecer contacto con las ratas. Estos son los últimos registros de Weiskopf y Engie Sato. Así comenzó todo. Un científico engañado por una criatura de otro mundo que se dedica a invadirlos. Podríamos decir que en algún momento de aquí en adelante comienza a formarse el pequeño grupo del que yo provengo, perdiendo el conocimiento de estas tecnologías que tenían en la base 13 cuando llegué. Alguien creería esa leyenda de derrotar al dragón, y cada vez que un joven cumple 18 años se embarca a la que es en realidad la base 16, y el dragón no es más que una entidad de la raíz, puede que incluso el tal Hueso de Garra. Cuando llegó a la base 16, arrancó de alguna manera la piedra del mundo de la base y viajó entre diferentes mundos, al igual que yo. En el mundo de los Krell, un árbol sin hojas le habló y le dijo que para derrotar al dragón tenía que vencer a sus guardianes, el Cíclope, el Muchos Rostros y Garra. A cambio, le entregó un poco de su poder. En este mundo de los Krell, pequeños humanoides, algo más corpulentos, dedicados por lo que parece a la minería, el Cíclope se encaprichó con la hija más guapa del rey, y este, al no querer entregársela, le ofreció otra de sus muchas hijas, que terminaron muriendo, una tras otra. El rey se encerró en sus aposentos tras la muerte de su hija más bella, y poco más se supo de él. El héroe venció al Cíclope. Yaesha, el mundo de los Pan, parece que todos compartimos nuestro paso por este mundo, aunque poco supe de él aquí. Venció a la que parecía la emperatriz y al segundo guardián del dragón, el Muchos Rostros. Al igual que yo, consiguió una llave para acceder al laberinto, el núcleo entre mundos, y acabar con el último guardián, Garra. El árbol le dio acceso a la base 17, al lugar donde descansa un soñador. Todo su camino estuvo siguiendo los designios del dragón, de la raíz,
de hueso de garra, quizás. Le engañó, y sin saberlo, acabó con los guardianes de 3 mundos, haciéndolos vulnerables a la raíz. Y el soñador, que está conectado a él, el soñador de Harsgard, ahora es libre para invadir nuestro mundo. Ahora sé que lo consiguió, acabó con el dragón, pero el maldito Harsgard le esperaba tras su lucha y le sustituyó por el soñador caído. Y yo he acabado con él. Harsgard sigue vivo. Ford lleva vivo más de 100 años. Mi predecesor, así como los anteriores, eran expulsados del mundo si morían en él, y lo mismo me ocurre a mí. Parece que la piedra del mundo otorga una inmortalidad, o al menos algún tipo de pseudo-inmortalidad. Vivir más años o renacer a través de la piedra si mueres en otro mundo. El caso de Harsgard hizo como a la madre raíz, se hizo una con ella. De hecho, los documentos de Ford por los mundos terminan cuando es capturado por los Pan, en 2029. Probablemente penséis que mi historia ha terminado, o que quizás todo este contexto no tiene sentido ahora. Para nada, ahora es cuando lo tiene, y aún queda un capítulo más de mi historia, al menos por ahora. La raíz también proviene de la base principal. Ford piensa que es un buen momento de ir a ellas a investigar. Oh, sí, Ford ha decidido volver a la base tras la victoria, junto a Bo, que es el guardián de la base, aunque solo me acompaña un rato por la zona nevada exterior a ella, plagada de ratas bípedas armadas, como más tarde encontré en el laboratorio oculto de Engie y Weiskopf. En la base principal encontré la mayoría de la información que os he redactado hace nada, y mucha raíz, más que en la base 17. Así me dirigí al mundo que pude conectar con esta piedra del mundo, y allí estaba, en un mundo helado acompañada de un gigante guardián, Clementine, el sujeto 2923. En su informe ponía que desapareció, a la vez que Harsgard conectó a su soñador con la raíz. Cualquiera hubiera supuesto que murió, y resulta que el guardián de este mundo la secuestró, a su manera, para protegerla. También se llevó al pobre conserje, que estaba cerca de ella en ese momento, pero este murió cuando se separaron, teniendo en cuenta que Clementine llegó aquí con 16 años. Clementine fue criada por un gigante, más parecido a un humano muy grande, Vargil, pero con cuernos. En este mundo de ratas, junto al guardián, defendió este mundo de la raíz. Al parecer, ha desarrollado un poder que le permite eliminarla, o al menos hacerla retroceder, algo que nos vendría bien en nuestro mundo. El gigante que la acompaña lo sabe también, que este no es su mundo y tiene que volver, aunque la raíz invada este mundo, como vimos que intentó hacer en presencia del guardián, que se defendía a duras penas de esta. A regañadientes, decidió acompañarnos de vuelta a la base principal. Con su poder, liberamos el cristal del mundo de la raíz que nos llevó hasta lo que parecía al menos un lugar importante de la raíz, defendido por Harsgard, completamente combinado con esta, pero con el poder de Clementine conseguí derrotarlo y hacer retroceder las raíces de nuestro mundo, al menos por ahora. Ahora solo queda acabar con los vestigios de la raíz. Esperemos que salga bien. Vaya, vaya. Lo has conseguido.